Buenos días, señora vicepresidenta. En 4 meses, 19 decretos leyes, en muchos casos inconstitucionales, y ustedes lo saben, porque atentan contra derechos fundamentales como el trabajo, la negociación colectiva, la salud, la educación y, además, vulneran competencias autonómicas. El ministro de Hacienda amenazando con intervenir a las comunidades autónomas si no recortan derechos y privatizan servicios públicos. Es cierto que no están ustedes solos, cuentan con el apoyo de Convergencia y Unió, que durante la semana les vota las políticas, les alienta a más recortes o las aplica en Cataluña y después del fin de semana se queja de ello. La verdad es que ustedes están imponiendo rebajas de salarios y despidos más fáciles y baratos. Están limitando el acceso a la salud y nos devuelven a un concepto de beneficencia asistencial de los años 70. Erosionan el derecho a la educación para hacerla más elitista y segregadora. Restringen las políticas de empleo y los servicios sociales básicos necesarios para las personas en situación de exclusión social. Y todo ello, eso sí, en nombre de una austeridad que es suicida, mientras están avalando una verdadera estafa perpetrada por una casta de banqueros sin escrúpulos que están hundiendo a familias y a pequeñas empresas. Después de negarlo 1000 veces, utilizan recursos públicos para salvar bancos mientras se aplican duros recortes sociales. Se han acostumbrado ustedes a gobernar con mentiras y engaños. No solo hacen lo contrario de lo que prometieron, sino que cada viernes explican lo contrario de lo que hacen. Culpabilizan de la crisis a los trabajadores por tener muchos derechos, a los inmigrantes a los que convierten en chivos expiatorios, a las comunidades autónomas. Y como la ciudadanía no se resigna, yo tampoco, y se moviliza con la huelga general del 29 de marzo o las acciones del 15M, ustedes criminalizan a sindicatos y a movimientos sociales. Señora vicepresidenta, para tenerlo ustedes todo atado y bien atado, además intentan el control de los medios públicos de comunicación pública. La huella económica social que están ustedes dejando, ecológica también, es terrible, pero la huella democrática para muchas generaciones puede sin duda pasar a la historia de este país como uno de los momentos más negros. Su cuatrienio negro es, desgraciadamente para los ciudadanos, lo que ustedes están labrando.